Buenos días chicos, en este video vamos a ver los ejercicios relacionados con la guía número 4 correspondiente al tema de calor. Desarrollaremos 7 ejercicios y recuerden que para el segundo parcial también está la opción de entregar los ejercicios que proponemos. Recuerden que es opcional y estos ejercicios los subirán también por Classroom y tendrán plazo hasta el jueves 3 de diciembre. El día de mañana subiremos el PDF con los enunciados y unos días antes de la entrega habilitaremos el formulario. Bueno, vamos a empezar como siempre con un breve resumen, que pese a que ustedes seguramente ya vieron los videos de teoría que subió la profesora Charo, vamos a hacer un breve resumen para que podamos desarrollar con mayor facilidad estos ejercicios. Empecemos por hablar de temperatura y calor. Cuando hablamos de temperatura, decimos que la temperatura es una medida del estado térmico del sistema. Y cuando hablamos de calor, decimos que es un flujo de energía térmico que se da entre cuerpos o entre fuentes que están a diferente temperatura. La temperatura generalmente se expresa en 3 unidades muy conocidas, que pueden ser grados centígrados, grados Fahrenheit o Kelvin. Kelvin, no grados Kelvin, ¿ok? Sin embargo, pese a que nosotros usualmente utilizamos grados centígrados, por ejemplo, decimos que la temperatura corporal normal es 37 grados centígrados o que la temperatura ambiente es 25 grados centígrados. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan los grados Fahrenheit. Deben saber que la unidad en el sistema internacional que se utiliza para la temperatura es Kelvin. ¿Y cómo convertimos cuando tenemos grados centígrados a Kelvin? Si queremos convertir la temperatura a Kelvin, a esos grados centígrados le sumamos 273,15. Y por el contrario, si tenemos en grados centígrados y si lo tenemos en Kelvin y lo queremos convertir a grados centígrados, pues le restamos 273,15. Usualmente lo que debemos hacer en los ejercicios es que nos los dan en grados centígrados y los debemos utilizar en Kelvin. Pero ya veremos que todo depende también de de las otras variables o de las constantes que utilizamos y de qué unidades se están utilizando. Pero siempre debemos tener coherencia con las unidades que utilizamos. Con respecto al calor, cuando hablamos de transferencia de calor, hablamos de un sistema y de los alrededores, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, es imposible no hablar de la primera ley de la termodinámica, donde nos dice que la energía interna, si Q es el Q positivo, es el calor transferido al sistema, y W, el trabajo que realiza el sistema, este delta U, que está definido como energía interna, es la diferencia entre ese calor neto agregado al sistema y ese trabajo neto realizado por el sistema, ¿sí? Entonces hay una notación de signos que es importantísimo que la tengamos en cuenta. Entonces ya dijimos que cuando el sistema recibe o absorbe calor de los alrededores es positivo. Cuando entrega o cede calor a los alrededores es negativo. Y en el caso del trabajo, ya dijimos que cuando el sistema es quien realiza el trabajo es positivo y en el caso en el que el sistema reciba el trabajo es negativo, ¿sí? En esta guía sobre todo vamos a trabajar con los calores, entonces, o sea, con los signos de calor. Entonces es importantísimo que digamos que cuando el sistema está absorbiendo o recibiendo calor va a ser positivo y cuando está entregando calor es negativo. Las unidades de calor en el sistema internacional o la unidad de calor es Joule, pero sabemos que caloría también la podemos utilizar en algunos casos, dependiendo nuevamente les digo de las otras variables o de las constantes que estemos utilizando en nuestras ecuaciones. Bien, ¿y cuál es la relación entre Joule y caloría? Decimos que una caloría equivale a 4,186 joules o que una kilocaloría equivale a 4,186 kilojoules. Ahora hablemos de calorimetría. La calorimetría es una medición cuantitativa del calor generado o del calor perdido en algunos procesos físicos o químicos. Y cuando hablamos de calorimetría, hablamos de calor sensible.
Bien, y cuando hay un calor sensible o cuando podemos hablar de calor sensible o de calor específico. Decimos que se da cuando hay una diferencia de temperatura, ¿sí? ¿Y cómo expresamos esto? Esta Q representa entonces ese calor que se absorbió o que se emitió. Esta M representa la masa, que va a ir en kilogramos en el sistema internacional. Esta C es el calor específico, el cual es, como su nombre lo indica, específico para cada material y está tabulado en tablas. Cada sustancia tiene su calor específico definido. Y el calor específico más o menos nos habla es de que en un material que tanto facilita o dificulta ese aumento de temperatura. Y el delta T, como ya mencioné, es una diferencia de temperatura, ¿sí? Una T final menos una T inicial y generalmente, como ya dijimos, la unidad es Kelvin, pero algunas veces, como ya verán, lo vamos a poder utilizar en grados centígrados. Todo depende de qué estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con esta tabla, fíjense que acá el calor específico está en grados centígrados, kilocaloría por kilogramo por grados centígrados. Entonces, no es necesario que la temperatura la pasemos a Kelvin. Cuando nosotros hablamos de transferencia de calor, siempre la transferencia se va a dar de la fuente caliente hacia la fuente fría, ¿sí? Sabemos que en nuestra fuente caliente la temperatura es mayor que que nuestra fuente fría. Y esa transferencia va a ir en esa dirección, de la fuente caliente a la fuente fría. Y aquí es importante que hablemos también de otro concepto, que es el equilibrio térmico. ¿Y que, a qué nos referimos con equilibrio térmico? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos contenedores, uno con mayor temperatura y uno con menor temperatura, decimos, como les mencioné, que la transferencia de calor va del de mayor temperatura al de menor temperatura y decimos que están en equilibrio cuando llegan a una misma temperatura. Ahí podemos decir que se alcanzó un equilibrio térmico. Y en el equilibrio térmico, cuando llegamos al equilibrio térmico, cesan los intercambios de calor. ¿Qué pasa si yo tengo tres contenedores? A en equilibrio con B y B en equilibrio con C. Ahí entonces decimos, si dos sistemas, A y B, por ejemplo, están en equilibrio térmico con un tercer sistema, que sería C, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Ahora hablemos de otro calor, que es el calor latente. Y así como decíamos que en el calor sensible o en el calor específico se daba por una diferencia de temperatura, acá se da por un cambio de estado, no por un delta T. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica vemos una gráfica de la temperatura en función del calor agregado para convertir un kilo de hielo que va de menos 40 grados centígrados, que está en estado sólido, hasta llega hasta 0 grados centígrados, donde permanece constante la temperatura y ahí cambia a líquido y finalmente después de los 100 grados centígrados a vapor, ¿sí? Entonces cuando hablamos de calor latente estamos hablando de ese calor que se le suministró al sistema para que tuviese un cambio de estado. Y ese calor lo relacionamos, bueno, este Q sería el calor latente, M es la masa y L lo llamamos al calor de fusión o al calor de vaporización. Por ejemplo, al LF sería el calor requerido para convertir un kilo de una sustancia del estado sólido al líquido. Ese se llama el calor de fusión. Y cuando acá, perdón, acá sería LB. Bien, LB. Y LB entonces sería el calor requerido para convertir una sustancia de fase líquida a vapor. Ese sería el calor de vaporización. Y esta entonces sería la ecuación que nos relaciona el calor latente, como les dije, el que se da por un cambio de estado. Y las unidades de ese calor de fusión o de ese calor de vaporización van a ser joule sobre kilogramo, porque fíjense que Q tiene unidades de joule
y masa en kilogramo. Entonces, si despejamos L, que es ese calor de fusión o de vaporización, nos va a quedar en unidades de calor sobre unidades de masa. Ustedes vieron que generalmente hablamos de 3 tipos de transferencia de calor, que son conducción, convección y radiación. Entonces vamos a mencionar brevemente cada uno de ellos. Entonces, en el caso de conducción, la conducción de calor en muchos materiales se puede ver como un transporte mediante colisiones moleculares. Ocurre a través de la materia, es decir, cómo viaja, nos dice cómo viaja el calor a través de la materia, ¿sí? La materia se calienta, el calor difunde y va avanzando en el medio del material. Se necesita un medio para que haya transferencia de calor por conducción, ¿sí? Y acá entonces veamos, nosotros hablábamos que teníamos que siempre el flujo de calor iba de la temperatura más caliente a la temperatura más fría. ¿Y acá qué tenemos? Entonces, ¿cómo relacionamos o cómo calculamos ese flujo de calor por conducción? Ese flujo de calor, o sea, es por unidad de tiempo, lo vamos a representar como delta Q sobre delta T, que en muchos ejercicios se los voy a presentar como Q con un punto arriba. Y siempre que veamos ese puntito arriba, va a ser un flujo, sea de calor, sea de masa, ¿sí? Y en algunos ejercicios lo van a llamar potencia. Fíjense que cuando nosotros hablábamos solo de calor, decíamos que era Joule. Y cuando hablamos de un flujo de calor, es Joule sobre segundo, ¿sí? Cuando hablamos de un flujo de calor, es el flujo de calor por unidad de tiempo. Y recuerden que Joule sobre segundo es watts. Y watts es la unidad de potencia, ¿sí? Recuerden que potencia también es Joule sobre segundo. Está dado en watts, perdón. Y aquí en esta ecuación, ¿quién es cada uno? K entonces es la constante de conductividad térmica, la cual está dada también para cada sustancia. Como ustedes deben saber, por ejemplo, en los metales, esa constante de conductividad térmica es muchísimo más alta que, por ejemplo, en el vidrio, en el agua, en el aire. Bien, el área es el área transversal del objeto, aquí como se ve en este dibujo, y L es esa distancia que separa a la fuente más caliente de la fuente más fría, es la distancia entre los dos extremos. Ese delta T, entonces es T1 menos T2, donde T1 es la temperatura mayor o la fuente que está a una mayor temperatura y T2 es la que está a una menor temperatura. Y la conducción, esta ecuación que vemos acá, la denominamos la ley de Fourier. Está relacionada con la ley de Fourier. El otro tipo de transferencia de calor que vamos a ver es convección. Entonces, cuando hablamos de convección, decimos que la convección es el proceso mediante el cual el calor fluye por el movimiento de masa de las moléculas de un lugar a otro. En el caso de la convección, acá por ejemplo hay una olla con agua que está sobre el fuego. Y por ejemplo, en este caso, en el caso de la convección, ¿qué es lo que pasa? Que el fluido baja su densidad al recibir calor y calentarse y luego se eleva produciendo el ciclo de conducción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la calefacción que tenemos en casa, se pone abajo, ¿sí? ¿Por qué se pone abajo? Porque, por ejemplo, si tenemos una estufa, la estufa calienta el aire que lo envuelve y ese aire caliente baja su densidad y asciende dejando un espacio vacío que ocupa una masa de aire frío y que a su vez se calienta, se impulsa y se impulsa generando el ciclo de convección. Por ejemplo, mientras que en la conducción participan moléculas y o electrones que se mueven solo a lo largo de distancias cortas y choquen, en el caso de la convección implica el movimiento de un gran número de moléculas a través de distancias mayores que en el caso de la conducción. En el caso de la convección, al igual que en el caso de la conducción, también se necesita un medio para que haya transferencia. Y relacionamos esta transferencia de calor o este flujo de calor por convección
donde H es el coeficiente de convección, A es el área del cuerpo en contacto con el fluido, esta H es una correlación entre el estado del fluido y las condiciones del flujo. El área, como les dije, es el área del cuerpo en contacto con el fluido y este delta T nuevamente va a ser la diferencia entre la temperatura mayor y la temperatura menor. Finalmente vamos con la radiación. Entonces, en el caso de la radiación, decimos que el calor puede viajar yendo de un cuerpo a otro a través de la radiación electromagnética. ¿Sí? Acá tenemos una figurita, un dibujo en donde vemos diferentes rayos gamma, rayos X, radio ultravioleta, luz visible, pero no en todas las radiaciones del espectro se puede transmitir calor. El rango en el que la radiación transmite calor es este que está marcado aquí. ¿Sí? La radiación está dada por la ley o por la ecuación de Stefan-Boltzmann. Es la que describe la transferencia de calor por radiación. Bien, entonces ese flujo de calor por unidad de tiempo, que ya nuevamente les repito, algunas veces lo vamos a poner con un puntito arriba y es exactamente lo mismo y sus unidades van a ser joules sobre segundo o watts. Bien, ¿esto qué es? Entonces, esa ecuación de Stefan-Boltzmann va a estar dada entonces es directamente proporcional más bien a la constante de Stefan-Boltzmann, es una constante universal, no es que para cada material hay una diferente, no, esta es para todo, es lo mismo, es una constante universal y es 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Después tenemos la emisividad y la emisividad depende de la superficie que está emitiendo o recibiendo calor, ¿sí? Y esa emisividad va a estar entre valores de 0 y 1 y no tiene unidades. Indica, ese valor entre 0 y 1 nos indica cuánto permite la superficie de un cuerpo emitir o recibir radiación. Por ejemplo, si la emisividad es igual a 0, un ejemplo muy común es el espejo, que rebota todo y no permite penetrar la radiación, por lo tanto el cuerpo no se calienta. Y, por ejemplo, una emisividad igual a 1 es en el cuerpo negro, que permite el ingreso de toda la radiación o de toda la emisión. ¿Sí? En el caso de la piel, esa emisividad es igual a 0,97. Después tenemos el área, que es el área del trabajo, el área del objeto emisor. Y luego tenemos la temperatura. Y aquí es muy importante, márquenlo, subrayenlo. Esta temperatura sí o sí debe estar en Kelvin, ¿cierto? Y vean que va a la 4. Es un error súper común que suelen cometer, que es no elevar esa temperatura a la 4. ¿Sí? Y ya vamos a ver otra cosa. Fíjense, cuando a mí me piden, por ejemplo, el flujo de calor emitido o irradiado, ¿sí? Y me pueden pedir también, si no, el flujo de calor absorbido. Pero cuando a mí me piden el flujo neto de calor, va a ser la diferencia entre el flujo de calor por unidad de tiempo emitido o irradiado menos el flujo de calor por unidad de tiempo absorbido. Bien, después fíjense que lo único que me va a cambiar son las temperaturas. Si yo reemplazo acá en esta ecuación, la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad y el área van a seguir siendo las mismas. Pero si yo voy a poner a calcular el flujo de calor por unidad de tiempo neto, va a ser aquí la diferencia entre la temperatura de emisión y la temperatura de absorción. Fíjense que las dos van elevadas a la 4, ¿sí? Y no es que va T menos C todo a la 4, no, es T a la 4, T a la 4 menos TA a la 4.
Ya lo vamos a ver en algunos ejercicios. Empecemos con el ejercicio 1, hablando de calor sensible, calor específico. Nos dicen, durante un ejercicio físico, la sangre a 37 grados centígrados fluye a la piel a la velocidad de 100 gramos sobre segundo. Si la velocidad de transmisión del calor es de 500 watts, aquí fíjense que, ¿por qué le he puesto un valor negativo? Un valor negativo porque el flujo de calor está siendo entregado por el sistema. Y en el dibujo que les mostré al comienzo les decía que cuando el calor era recibido por el sistema, o sea, cuando eran los alrededores los que entregaban al sistema, el calor era positivo, pero cuando era el sistema el que entregaba calor o el que transfería calor, era negativo. Entonces, por eso acá ponemos menos 500 watts. Nos preguntan, ¿cuál es la temperatura de la sangre cuando vuelve al interior del cuerpo, suponiendo que todo el calor transmitido procede de la sangre? Y nos dicen que el calor específico de la sangre es 0,8365 calorías sobre gramo por grado centígrado. Bien, entonces teníamos nuestra ecuación para calcular este calor. Fíjense que acá el calor, dijimos que las unidades de calor eran joules y que las unidades de masa ya sabemos que son kilogramos. Pero acá nos están dando una velocidad de transmisión de calor como si fuese un flujo de calor, un flujo en función del tiempo, un flujo de calor. Entonces está en 500 watts. Y por eso le he puesto el puntito arriba porque es un flujo. Bien, acá se los especifico. Este Q con punto es igual al delta Q delta T. Y acá este M punto también es, como lo dice, es una velocidad, que no es simplemente la masa en gramos o en kilogramos, sino por unidad de tiempo. Y esa masa por unidad de tiempo es esta velocidad que nos están dando acá, que son 100 gramos por segundo. Bien, y lo que nos preguntan es la temperatura final. Esa temperatura final, ¿cómo la calculamos? Despejamos, pasamos M y C a dividir y finalmente esta TI la pasamos a sumar. ¿Sí? Entonces, antes de seguir operando, veamos qué unidades tenemos y si tenemos todas las unidades en lo mismo. Fíjense que acá tenemos el flujo de calor que está en watts, o sea, en joules sobre segundo. Mientras que el calor específico lo tenemos en calorías. ¿Qué significa? Que debemos convertir o el calor, este flujo de calor o este calor específico para que queden las mismas unidades, ya sea en joules o ya sea en calorías. Entonces, yo sé acá, tengo mi calor, que dijimos, mi flujo de calor, que dijimos que son menos 500 watts, es decir, menos 500 joules sobre segundo. Entonces, lo que voy a hacer es convertir este calor, que es 0,8365 calorías sobre gramo por grado centígrado, lo voy a convertir a joules. Y dijimos que una caloría equivale a 4,186 joules. Caloría con caloría se cancelan y me queda el calor específico es igual a 3,5015 joules sobre gramo por grado centígrado. Ahora entonces ya tengo el flujo de calor en joule sobre segundo, el calor específico también en joule sobre gramo por grado centígrado. Tengo esta velocidad de 100 gramos sobre segundo, significa que ya puedo operar, ¿sí? Entonces, reemplazo este calor, este flujo de calor, menos 500 joules sobre segundo, sobre esta velocidad que dijimos que son 100 gramos sobre segundo, por este calor que acabamos de encontrar, más la temperatura inicial, que decíamos que son 37 grados centígrados. ¿Por qué yo acá no convertí esos grados centígrados a Kelvin? Porque fíjense que mi calor específico está en grados centígrados, ¿sí? Entonces, siempre lo que busco es que tenga las mismas unidades en toda mi ecuación. Bien, acá entonces cancelo joule con joule, segundos con segundos, gramo con gramo y me queda la temperatura en grados centígrados. Y encuentro que esa temperatura es igual a 35,6 grados centígrados. Entonces esa es la temperatura de la sangre cuando vuelve al interior del cuerpo. El ejercicio 2.
en este ejercicio vamos a aplicar algo de calorimetría. Nos dicen, una persona que pesa 60 kilogramos bebe 600 mililitros, es decir, 0,600 kilogramos de agua. La capacidad calorífica del agua es 1,0 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado y del cuerpo 0,83 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. Supongamos que el agua está a una temperatura que puede ser más 25 o puede ser menos 25. Entonces nos dice una temperatura que es ya sea 25 grados por encima o 25 grados por debajo de la temperatura corporal. ¿Sí? Nos hacen 3 preguntas. La primera es cómo cambia la temperatura corporal, asumiendo que el agua está suministrando o retirando del cuerpo una energía, ¿sí? Cuando está suministrando es agua caliente, ¿sí? Es negativo, recordemos que cuando es el sistema el que entrega el calor es negativo y cuando recibe, es decir, cuando está sacando de los alrededores es positivo. El B nos dice, ¿podría el agua caliente, es decir, cuando está a más de 25 grados centígrados, por encima de la temperatura corporal, ayudar con la hipotermia? Sabiendo que la hipotermia se presenta cuando la temperatura corporal desciende por debajo de 35 grados centígrados. Y el C nos pregunta lo contrario, ¿podría el agua fría, es decir, cuando está a 25 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal, ayudar con la fiebre? Y nos dice que una persona padece fiebre cuando la temperatura axilar se encuentra entre 37,7 grados centígrados y 39,9 grados centígrados. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, nos dice, una persona que pesa los 60 kilogramos bebe 0,6 kilogramos de agua. Nos dice que la capacidad calorífica del agua es 1,0 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado y que la del cuerpo es 0,83. Luego nos dice, supongamos que el agua está a una temperatura que es más o menos 25 grados de la temperatura corporal y nos preguntan, ¿cómo cambia la temperatura corporal? Entonces nos están diciendo que calculemos este delta T corporal, ¿sí? Bien, acá yo puedo calcular el delta T corporal. No, no puedo porque no tengo todo para calcularlo. Pero, por ejemplo, yo tengo todos los datos para poder calcular este calor. Yo tengo la masa del agua, tengo la capacidad calorífica del agua y tengo el delta T del agua. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve calcular el del agua? Si a mí lo que me piden es el cambio en la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque yo sé que el calor entregado más el calor recibido debe ser igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, aquí puedo decir que QC, el calor del cuerpo, es igual a menos el calor del agua. Tengan esto en mente y ya lo vamos a utilizar a continuación. Entonces, lo que les decía, yo puedo calcular este Q del agua y con eso después ir y poder calcular el Q del cuerpo y posteriormente calcular ese delta T corporal que es el que me están pidiendo. Entonces, por ahora vamos a calcular el calor para el agua. Por lo tanto, utilizo todos los datos del agua, ¿sí? Entonces, digo que ese calor del agua es 0,60 kilogramos, que es su masa, por su capacidad calorífica, por el delta T. Y el delta T me dice que es más o menos 25 grados. Y ya vamos a analizarlo. Cancelo los kilogramos, cancelo los grados centígrados y llego a que el calor del agua es más o menos 15 kilocalorías. ¿Bien? Y acá entonces recordemos el esquema o el dibujo que habíamos visto. Dijimos que cuando el calor era entregado al sistema, el sistema recordemos que es el agua, cuando es entregado al sistema, ese calor es positivo. Significa que está retirando calor de los alrededores, ¿sí? Y cuando
el calor es negativo, es decir, menos 15 kilocalorías, significa que está entregando calor a los alrededores, ¿sí? Lo repito entonces. Acá me da que el calor es más o menos 15, entonces significa que es más 15 o menos 15. ¿Cuándo es más 15? Cuando está retirando calor, es positivo cuando está absorbiendo calor. Y es negativo cuando está entregando calor. Bien, ahora me dice, yo tengo ya entonces que ese calor es más o menos 15 kilocalorías. Y habíamos dicho que el calor del cuerpo es igual a menos el calor del agua. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular ese delta T corporal, que es lo que me preguntaba inicialmente el ejercicio. Entonces, despejo y tengo que delta T del cuerpo es igual al calor del cuerpo sobre la masa del cuerpo por la capacidad calorífica del cuerpo. Y aquí yo ya sabía, entonces ese calor del cuerpo es el menos el calor del agua. Y acá voy con ese menos, pero yo sé que el calor del agua es más o menos 15 kilocalorías, ¿sí? Cancelo kilocalorías con kilocalorías, kilogramos con kilogramos, y ese delta T de temperatura me va a quedar en grados centígrados. Y me va a quedar que es más o menos 0,30 grados centígrados. Analicémoslo un poquito. Fíjense, este menos rojo, por eso trato de hacerlo con colores para que se guíen, es este menos es este menos. Y acá yo tengo dos opciones, que puede ser menos 15 o más 15, lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Si es menos, significa que el sistema está entregando calor, que Q es negativo, ¿sí? Significa que es agua caliente, porque si está entregando es porque está a una temperatura caliente, es agua caliente, a una temperatura mayor. Y por lo tanto, menos con menos me da positivo. Significa que con agua caliente yo voy a tener un delta T corporal de 0,30 grados centígrados. En el otro caso, si yo tengo menos por más, supongamos que fuese más 15 kilocalorías, menos por más, este más me está indicando que el sistema recibe calor, por lo tanto es un calor positivo, ¿sí? Y si está recibiendo calor es porque es agua fría. Entonces, menos con más me da menos y tendría un delta T corporal de menos 0,30 grados centígrados, que sería con agua fría. Bien, entonces, eh, recordemos brevemente o en la siguiente diapositiva volvemos a recapitular por qué es positivo, por qué es negativo. Entonces recuerden, cuando el calor es, cuando el sistema entrega calor es negativo y cuando el sistema recibe calor es positivo. Y eso me implica que cuando el sistema entrega calor, ese delta T es positivo y cuando el sistema recibe calor, ese delta T es negativo. ¿Para qué me sirve esto? Fíjense, ahora me dice, ¿podría el agua caliente, es decir, más 25 grados centígrados, ayudar con la hipotermia? Veamos qué datos tenemos. La temperatura inicial nos dice que son 35 grados centígrados, entonces nos dice que es una persona que puede tener hipotermia, porque la hipotermia se presenta cuando la temperatura corporal desciende por debajo de 35 grados. Entonces me dice si podría el agua caliente ayudarlo. Y ya habíamos dicho entonces que cuando tenemos agua caliente es porque el sistema está entregando calor, ¿sí? Y nos había dado que teníamos un delta T positivo, ¿sí? Que era más 0,30 cuando teníamos agua caliente. Entonces veamos, decimos que el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces yo lo que quiero saber es mi temperatura final, saber si yo incorporando o bebiendo 25, un agua caliente, 0,6 kilos de agua, que están 25 grados por encima de mi temperatura corporal, voy a poder contrarrestar la hipotermia. Entonces esa temperatura final me debería dar mayor a 37 grados centígrados, ¿cierto? Para que yo pueda decir que superé la hipotermia.
Entonces esa temperatura final cuando yo despejo es delta TC más el T inicial. Y mi delta TC es 0,30 grados centígrados, positivo, ya lo analizamos, más 35 grados centígrados, que es mi temperatura inicial. Entonces me da que la temperatura final es 35,3 grados centígrados. Y esa temperatura sigue siendo menor que 37 grados centígrados, que sería la temperatura corporal normal. Por lo tanto, el agua caliente no me ayuda con la hipotermia, no me ayuda a superar la hipotermia. Ahora veamos qué pasa con el agua fría si me ayuda a superar la fiebre. Entonces, acá me dice el ejercicio C, ¿podría el agua fría a menos 25 grados centígrados eh, por debajo de la temperatura corporal ayudar con la fiebre? Entonces vamos a tomar el caso de 37,7 grados centígrados, una persona que padece fiebre y tiene esa temperatura. Esa sería nuestra temperatura inicial. Y nuevamente el análisis, cuando teníamos agua fría, menos 25 grados centígrados, estábamos diciendo que estaba recibiendo calor de los alrededores y que el calor era positivo. Y que por lo tanto el delta T era negativo, ¿sí? Entonces tengo un delta T ahora de menos 0,30 grados centígrados. Despejo mi temperatura final y encuentro que T final es igual a menos 0,30 grados centígrados más 37,7 grados centígrados. Y llego a que tengo una temperatura final que es de 37,4 grados centígrados. Pero 37,4 grados centígrados sigue siendo mayor que 37 grados centígrados. Por lo tanto, el agua fría tampoco me ayuda para superar la fiebre. Bien, vamos con el tercer ejercicio. Ejercicio de transmisión de calor por conducción y calor latente. Nos dice, una heladera portátil mide 0,5 metros por 0,3 metros por 0,35 metros y está aislada mediante una capa gruesa de 0,020 metros de un material cuya conductividad térmica es 1 por 10 a la menos 5 kilocalorías sobre segundo metro Kelvin. Nos dice que la temperatura interior de la heladera es de 0 grados y que la temperatura exterior, en el exterior es de 35 grados centígrados. Y nos pregunta en el ejercicio A, ¿cuánto calor se transmite por segundo? Fíjense que cuando me hablan de esto, cuánto calor se transmite por segundo, yo ya debo tener en la cabeza que es un flujo, ¿sí? Y que las unidades me van a dar en watts o en joules sobre segundo, ¿sí? Porque ya me lo está diciendo el ejercicio. Y me dice suponer que el calor se transmite por los 6 lados. Bien, entonces por conducción yo tengo esta ecuación que me muestra, que me define el flujo de calor por tiempo y me dice que es igual a la conductividad térmica por el área por el delta T sobre L. Entonces tenemos esta heladera y el área de esta heladera la vamos a calcular o la calculamos como el área de un cubo. Y el área de un cubo es 6 por la arista al cuadrado. Pero fíjense que yo acá no tengo los mismos lados, ¿sí? Tengo 3 medidas diferentes. Entonces lo que hago es que digo que el área es igual. A este le voy a llamar lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces va a ser 2 veces este lado por este lado, más 2 veces este lado por este lado, más 2 veces este lado por este lado, ¿sí? En ese caso ya estoy cumpliendo con tener en cuenta todos los lados de la heladera y tener en cuenta lo que me dice que suponga que el calor se transmite por los 6 lados. Por eso multiplico cada uno de ellos por 2. Y llego a que el área de esta heladera es de 0,86 metros cuadrados. Bien, con esto en la cabeza, entonces ya puedo calcular el calor. Pero fíjense en algo. Acá lo que les decía, en los ejercicios anteriores no tuvimos que pasar las unidades de grados centígrados a Kelvin porque nuestras constantes o nuestros valores estaban en grados centígrados. Acá fíjense que la conductividad térmica tiene unidades de Kelvin, entonces yo no puedo poner acá un delta T que
que esté en grados centígrados. En este caso, fíjense, como es una resta, no me va a afectar, ¿sí? Pero me gustaría que lo hicieran desde ahora. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a radiación, que sí o sí van a necesitar hacer el cambio de unidades, ya lo tengan mucho más claro. Acá fíjense que si yo resto en grados centígrados o resto en Kelvin, me va a dar exactamente lo mismo, porque a los dos, a la temperatura de la heladera como a la temperatura exterior, yo le estoy sumando 273,15. Entonces la resta me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Pero como dijimos que ya vamos a practicar, vamos a ponerlo ya directamente. Entonces, acá vamos a decir, entonces, que es delta Q delta T, que es el calor que se transmite por segundo, que es lo que me están preguntando. Reemplazo K, 1 por 10 a la menos 5 kilocalorías sobre segundo por metro por Kelvin por el área que habíamos encontrado que es 0,86 metros cuadrados por el delta T. El delta T entonces es 35 grados centígrados es 308,15 y 0 grados centígrados es 273,15 Kelvin sobre esa capa gruesa que nos dicen que es 0,020 metros. Cancelo unidades, metro y metro se me van con ese metro cuadrado, Kelvin se va con Kelvin y me queda kilocalorías sobre segundo, ¿sí? Entonces tengo que ese calor transmitido por segundo es igual a 1,5 por 10 a la menos 2 kilocalorías por segundo. El ejercicio en la parte B me dice cuántos kilos de hielo se fundirán cada hora en el interior de la heladera. Y me dice que el calor latente de fusión del hielo es 79,7 kilocalorías sobre kilogramo. Ese es mi dato disponible, pero yo también ya conozco mi delta Q delta T. Entonces, me están hablando de un calor latente de fusión, ¿sí? Yo estoy haciendo un cambio de estado acá de sólido a líquido. Entonces, como lo que tengo acá es delta Q delta T, recuerden que yo les había dicho que a lo largo de la guía delta Q delta T y Q punto iban a ser exactamente lo mismo. Fíjense acá que se los aclaro, delta Q delta T, y esta M va a ser delta M delta T, porque también me está preguntando cuántos kilos se funden cada hora. Entonces, despejo acá y digo que esta M punto es igual a Q punto sobre L, ¿sí? Y acá fíjense que yo tengo este flujo en kilocalorías por segundo, pero el ejercicio me está preguntando por hora, ¿sí? Por eso se los marqué en rojo para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo único que estoy haciendo acá es convirtiendo este flujo de calor a kilocalorías por hora. Entonces, digo que una hora tiene 3.600 segundos y ya me queda el delta Q delta T de 54 kilocalorías por hora. Con eso puedo reemplazar y encuentro que este M punto es igual a 54 kilocalorías por hora sobre el calor latente de fusión, que es 79,7 kilocalorías por kilogramo. Cancelo kilocalorías con kilocalorías y me queda 0,68 kilogramos por hora. Son los kilos de hielo fundidos en una hora bajo esas condiciones. Bien, vamos con el ejercicio 4. Nos dice transmisión de calor por conducción. Dice, al consumo de energía producido como consecuencia del trabajo lo denominamos metabolismo de trabajo y puede ser clasificado según el tipo de actividad que se realice, tal como se detalla en la tabla de abajo. Entonces acá nos muestran unos valores de metabolismo en función de lo que está haciendo una persona en reposo, alguien con un metabolismo ligero, moderado, elevado, muy elevado, y dependiendo de qué profesión tiene, si es albañil, si es conductor, si es secretario, etc. Y el ejercicio nos dice, en este sentido, el núcleo del cuerpo humano, interior del tronco y la cabeza de una persona, se mantiene a una temperatura constante de 37 grados centígrados. A esa temperatura del núcleo la vamos a llamar TC.
pero la superficie de su piel se encuentra a una temperatura de 34 grados centígrados. Asumiendo que el cuerpo humano disipa calor desde el núcleo hacia la piel por conducción y que la conductividad térmica del cuerpo es 0,60 watts sobre metro por grado centígrado y que la distancia entre el núcleo y la piel y la superficie de la piel es 3 centímetros, es decir, 0,03 metros, me pregunta, ¿cuánto flujo de calor en watts sobre metro cuadrado es disipado por el cuerpo de la persona? Entonces, fíjense acá, watts, entonces es el Q puntos, es decir, el delta Q sobre delta T, porque ya sabemos que es joule sobre segundo, ¿sí? Y me dice el metro cuadrado, entonces sobre área. Y recuerden que esta es nuestra ecuación para la transmisión de calor por conducción. ¿Qué significa? Ya les dije entonces que este delta Q delta T es lo mismo que este Q punto. Lo escribo algunas veces así como para que no me quede tantas fracciones, ¿sí? Que porque me quedaría delta Q sobre delta T sobre A. Entonces, por eso lo llamo Q punto. Entonces, Q sobre A, esta A que tengo acá, entonces me queda Q punto sobre A es igual a K por delta T sobre L. Esto entonces va a ser K por la temperatura del núcleo menos la temperatura de la superficie de la piel sobre la distancia que la separa. Entonces, reemplazando me va a quedar que es 0,60 watts sobre metro por grado centígrado por 37 menos 34 grados centígrados sobre 0,03 metros. Fíjense que acá nuevamente no fue necesario hacer el cambio de grados centígrados a Kelvin, porque esta constante, eh, sí, esta conductividad térmica, perdón, está en grados centígrados. Entonces no fue necesario que yo convirtiera mis unidades a Kelvin. Entonces, grado centígrado lo cancelo con grado centígrado y me queda watts sobre metro por metro, metro cuadrado. Entonces tengo que el flujo de calor en unidades de watts sobre metro cuadrado va a ser 60. 60 watts sobre metro cuadrado. Sería el flujo que sale del cuerpo humano. La parte B me dice, según la tabla de metabolismo de trabajo, ¿qué tipo de actividad se encontraba haciendo la persona? Entonces yo tenía que era 60 watts sobre metro cuadrado. Fíjense que son las mismas unidades que tengo en la tabla, ¿sí? Las unidades para expresar el metabolismo. Entonces, si yo tengo 60 watts por metro cuadrado, debo encontrar acá qué actividad estaba haciendo esa persona. Y yo encuentro que en la tabla que una persona en reposo tiene un metabolismo, según esa tabla, de 65 watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces, 60, que es lo que yo obtuve, es menor a 65, es un valor cercano. Entonces, yo puedo decir que la persona estaba en reposo, ¿sí? Si me hubiese dado un valor, por ejemplo, 165, yo diría que es una persona con un metabolismo moderado o que estaba haciendo alguna actividad que genera un metabolismo moderado. O también, dependiendo si me hubiese preguntado por la profesión, podría buscar acá entre qué valores y qué valores están, dependiendo de la profesión. En este caso es una persona que está en reposo. Y la parte C me dice, si el cuerpo de la persona tiene un área de aproximadamente 1,7 metros cuadrados, ¿cuál es la potencia disipada por el cuerpo de la persona? Recuerden lo que yo les dije al comienzo, a este flujo de calor por unidad de tiempo también le llamamos potencia porque justamente son watts las unidades de esto, ¿sí? Es joule sobre segundo, o sea que hablamos de flujo de calor o de potencia, estamos hablando de lo mismo. Acá justamente se los escribí. Entonces tenemos los datos que el área es 1,7 metros cuadrados y en el ejercicio A nosotros habíamos encontrado que Q punto sobre A era 60 watts sobre metros cuadrados. Entonces ahora a mí lo que me preguntan es simplemente cuánto vale Q
¿sí? Q punto, ¿cuál es esa potencia disipada o cuál es ese flujo de calor? Si tengo un área, ahora ya no me piden que lo exprese como watts sobre metro cuadrado, sino en watts, porque es una potencia. Y me dicen que el área es de 1,7 metros cuadrados. Simplemente lo que hago es reemplazar, acá fíjense que lo que hice fue despejar, esta pasó a multiplicar acá, queda que Q punto o ese flujo es 1,7 metros cuadrados por 60 watts sobre metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se va y obtengo que mi flujo de calor es 100,2 watts. Y fíjense que eso es una potencia similar a la que tiene un foco. Y la última pregunta de este ejercicio es, ¿cuánta energía calórica disiparía el cuerpo de la persona? Bien, tenemos que el tiempo es un día. Y en el ejercicio C, justo en el anterior, habíamos encontrado que el flujo de calor o esa potencia era de 100,2 watts. Y nosotros sabemos que watts es joule sobre segundo. Entonces, ahora que nos piden esta energía calórica, yo lo que quiero es simplemente Q. Y ese Q debe estar en joules, no en joules sobre segundo, que serían watts. Entonces, me dice que tengo un tiempo de un día. Un día son 24 horas y una hora son 3.600 segundos. Cancelo día con día, hora con hora y encuentro a que ese tiempo es de 86.400 segundos. Ahora entonces, para poder hallar Q, simplemente este flujo de calor, que era 102 joules sobre segundo, lo multiplico por ese tiempo, que es 86.400 segundos, y cancelo segundo con segundo y ya tengo que es 8,81 por 10 a la 6 joules, o lo mismo que es decir 8.813 kilojoules, si yo divido este valor entre 1000. Entonces, fíjense que esta es la cantidad de energía calórica que se disipa en un día. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre las tres preguntas que tuve. En la primera me decían que encontrar el flujo de calor. Acuérdense que siempre que tiene el punto arriba es esto, delta Q sobre delta T. Y me lo pedían en ese flujo por unidad de área. Entonces, no me daban el área, entonces yo lo expresaba por metro cuadrado. Q sobre A, 60 watts sobre metro cuadrado. En el C ya me daban un área, entonces lo que hacía era multiplicar esto por esa área. Y en el tercero ya no me pedían un flujo de calor, me pedían una energía calórica o un calor, ¿sí? Entonces lo que hacía era multiplicar por ese tiempo que me daban, que en este caso era un día, que lo convertía a segundos, para que pudiera cancelar esos watts a joule sobre segundo y pudiera cancelar los segundos, perdón. Entonces, en cada uno de ellos, fíjense lo que me preguntan. Y yo debo tener siempre en claro, si me preguntan en calor, va a ir en joules o en kilojoules o en calorías. Si me preguntan un flujo de calor, va a ir en watts o va a ir en unidades de energía sobre unidades de tiempo, que puede ser joules sobre segundo o puede ser calorías sobre segundo. ¿Sí? Y puede haber este caso en el que me lo piden directamente por área. Y acá una última cosa para que recuerden. Cuando hablo de delta Q sobre delta T, estoy hablando de un flujo y lo represento como Q punto. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo y simplemente es una notación que se utiliza o que estamos utilizando aquí para que no se haga como tan extenso o tan largo el desarrollo. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. En el ejercicio 5 tengo transmisión de calor por radiación y me dice, la piel negra presenta evidentemente una buena absorción de la luz visible, mientras que la piel blanca no. Sin embargo, la piel negra como la blanca absorben de manera casi perfecta cuerpos negros en el infrarrojo con una emisividad de 0,97. Esta es la emisividad que se ha de usar cuando se considere la energía radiante emitida por la piel. Una persona que tiene una superficie total del cuerpo de 1,9 metros cuadrados y que la temperatura de su piel es de 28 grados centígrados, se encuentra en una habitación a 22 grados centígrados. Me pregunta, ¿cuánta tasa de calor absorbe la persona por radiación de las paredes de la habitación?
y me dan el valor de la constante de Boltzmann, ¿sí? Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta que el sistema es el cuerpo, ¿sí? Entonces el cuerpo va a absorber y también va a irradiar. Bien, entonces en este caso me está preguntando cuánto calor absorbe por radiación de las paredes de la habitación. Entonces, aquí lo que hago es calcular ese delta Q, esa tasa. Cuando me hablan de tasa de calor, también me están hablando de un flujo de calor, ¿sí? Entonces, esa tasa de calor, ese flujo de calor eh, que absorbe la persona por radiación de las paredes de la habitación, lo expreso con mi ecuación de Stefan-Boltzmann. Y esta temperatura, entonces va a ser la temperatura de la habitación, ¿sí? Porque me está pidiendo la tasa de calor que absorbe la persona. Y acá nuevamente recuerden lo que dijimos hace rato, que se los marqué, que cuando hacemos ejercicios de radiación, sí o sí, la temperatura debe ir en Kelvin. Entonces, esta temperatura, 28 grados más 273,15 me da 301,15 Kelvin. Y 22 grados centígrados más 273,15, aquí fíjense que hay un errorcito. Esto no se pone, simplemente se pone más 273,15. Y me da que es 295,15 Kelvin. Entonces acá simplemente reemplazo cada uno de los valores, la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad, el área que me dan y la temperatura de la habitación elevada a la 4. Y fíjense que elevo tanto el valor como la unidad, ¿sí? Tanto el 295 como la K van elevados a la 4. Cancelo metro cuadrado con metro cuadrado. Esta K como también va a la 4, se cancela con este de acá. Y me va a quedar este flujo de calor, esta tasa de calor en watts, lo cual está bien. Recuerden que watts es lo mismo que joule sobre segundo. Entonces tengo que ese calor que absorbe la persona por radiación de las paredes de la habitación es 793 watts. Ahora en el ejercicio B me pregunta cuánta tasa de calor irradia la persona a los alrededores, ¿sí? Ahora entonces la persona ya no está absorbiendo, sino que está irradiando, ¿sí? Entonces ahora lo que utilizo es esta temperatura. Entonces hago exactamente lo mismo, pero utilizo la temperatura de la persona. Y ese delta Q, delta T, esa tasa de calor que irradia la persona a los alrededores, encuentro que es 859 watts. Y en el ejercicio C me preguntan cuál es ese calor neto. Me dicen cuál es la velocidad neta de pérdida de calor por radiación del cuerpo de la persona. Bueno, nuevamente si el área de la superficie total del cuerpo es de 1,9 metros cuadrados. Entonces acá yo tengo de las ecuaciones que les mostré al comienzo que el flujo de calor neto es el flujo de calor emitido menos el flujo de calor absorbido. Emitido o irradiado es exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo lo tuviese que hacer por separado, que fue lo que hice, utilizaría esto. Y si yo tuviese, simplemente me hubiesen pedido el neto de entrada, estos valores recuerden que no cambian, lo único que hubiese cambiado sería la temperatura. Pero como yo ya calculé por separado este y este, el que absorbe dijimos que era 793 y el que emite o que irradia dijimos que es 859. Entonces directamente digo que el calor neto es la resta del que irradia o el que emite menos el que absorbe. Entonces ese calor neto es igual a 66 watts. Bien, en el ejercicio 6 es de evaporación. Vamos a trabajar con calor latente. Me dice, la tasa metabólica es la velocidad en que el organismo utiliza la energía disponible o quema las calorías. Una corredora de maratón tiene una tasa metabólica promedio de aproximadamente 950 kilocalorías por hora durante una carrera. Si la corredora tiene una masa de 55 kilogramos, estime cuánta agua perdería por evaporación de la superficie de su piel en una carrera que dura 2,2 horas.
suponer que el calor de vaporización del agua es 2.260 kilojoules sobre kilogramo, ¿sí? Entonces, fíjense, nuevamente, me están dando una tasa o un flujo de calor. Fíjense siempre en las unidades. Acá tengo unidades de calor, unidades de energía sobre unidades de tiempo, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi Q punto o mi delta Q sobre delta T, como lo quieran llamar ustedes. Y lo que me está preguntando es esa masa o ese sudor, esa agua que perdió por evaporación de la superficie de la piel en una carrera que dura 2,2 horas. Yo sé que para calcular ese calor esa pérdida de agua por evaporación, utilizo esta ecuación. Entonces, yo tengo acá Q punto, ese flujo, ¿sí? Pero como a mí me están dando el tiempo, yo puedo obtener simplemente Q. Entonces son 950 kilocalorías por hora por 2,2 horas. Y eso me da un valor de 2.900 kilocalorías. Pero fíjense en algo. Acá yo tengo mi calor de vaporización en kilojoules y esto lo tengo en kilocalorías. Entonces no puedo operar así. O cambio este calor a kilojoules o cambio este calor latente a kilocalorías. Entonces, bueno, opto por cualquiera de los dos. Yo voy a optar por cambiar este calor a kilojoules. Entonces, digo que 2.090 kilocalorías por una kilocaloría equivale a 4,186 kilojoules. Kilocaloría con kilocaloría se cancelan y me queda que ese calor es 8.749 kilojoules. Bien, entonces acá la masa del agua por el LB, por el calor de vaporización. M del agua es mi incógnita, que es por mediante la cual yo voy a calcular esa agua que perdería por evaporación, es Q sobre LB. Entonces, la masa del agua sería Q, que es 8.749 kilojoules, que fue lo que encontré, sobre LB, que es 2.260 kilojoules sobre kilogramo, llegando a un valor de una pérdida de agua de 3,87 kilogramos. Sería la cantidad que pierde la corredora por evaporación en una carrera de 2,2 horas. Bien, vamos con el último ejercicio, el ejercicio 7 sobre regulación de la temperatura del cuerpo. Nos hacen una introducción que dice, el termostato del cuerpo, el hipotálamo, que se halla en el cerebro, utiliza la temperatura de la sangre para regular la temperatura corporal. Entonces, el organismo humano controla su propia temperatura regulando la pérdida de calor de su cuerpo. En este sentido, si la temperatura interior de una persona empieza a subir, el cuerpo empieza a enfriarse por convección y radiación, desde la piel, por evaporación del sudor en la piel y el agua en los pulmones. Por lo tanto, el calor producido por el metabolismo será igual a la suma de todas estas pérdidas de calor, es decir, que QM es igual a QC, que es el de convección, por QR, que es el de radiación, por QS, que es evaporación del sudor de la piel, y el agua en los pulmones, que es QP. Y el ejercicio nos dice, una persona que se encuentra dentro de una habitación genera calor a un ritmo de 200 kilocalorías por hora. La temperatura del cuerpo es 37 grados centígrados y la del aire y también la de las paredes es 28 grados centígrados. Si la persona tiene 1 metro cuadrado de área, suponer que la constante de transmisión de calor por convección es 1,7 por 10 a la menos 3 kilocalorías sobre segundo por metro cuadrado por Kelvin, que la emisividad de la piel es 0,97, que el calor debido a la evaporación del agua en los pulmones para una persona adulta es 9 kilocalorías por hora y que el calor latente de vaporización del sudor es 580 kilocalorías por kilogramo. Nos dan el valor de la constante de Boltzmann y nos preguntan cuánto calor se produce por hora en la superficie del cuerpo de la persona. Bien, en la introducción que nos habían hecho nos decían que este QM era la suma de todos los calores, el de convección, el de radiación, el de vaporización, del agua en los pulmones y del sudor, del calor en la superficie del cuerpo.
Entonces, el que nos están preguntando es este, QS, ¿sí? El calor que se produce, cuánto calor se produce por hora en la superficie del cuerpo de la persona. De todos estos valores, yo tengo QM y tengo QP, que me los da el ejercicio, pero no tengo el calor de convección ni el calor de radiación. Sin embargo, me dan todos los datos para que los pueda calcular. Vamos a empezar con el calor de convección, por convección. Y ese calor, que es un flujo de calor, en realidad, porque fíjense que yo acá tengo una suma de calores, y esos están en kilocaloría por hora. Y me piden, obviamente, también que el calor que produce en la superficie de la persona también sea por hora, ¿sí? Y es un flujo y lo represento por la letra Q. QC en el caso de calor por transferencia de calor por convección. Lo que hago es reemplazar, tengo el valor de H que me lo dan, el valor del área que es un metro cuadrado y el delta T. Acá entonces fíjense, yo tengo esta constante H, las unidades son en Kelvin. Entonces, lo que hago es convertir, pese a que, como les he dicho, la resta de 37 menos 28 me da exactamente lo mismo que 310,15 menos 301,15, para que me quede claro cómo es la conversión, etcétera, etcétera. Dice que este 310,15 es 37 más 273,15. Este 28 grados centígrados es 28 grados centígrados más 273,15. Bien, con estos valores aquí, entonces cancelo metro cuadrado con metro cuadrado, Kelvin con Kelvin y obtengo mi flujo de calor o mi tasa de calor por convección. Y es 0,0153 kilocalorías por segundo, pero como decíamos, a mí me lo pide por hora. Entonces, digo que una hora equivale a 3.600 segundos, cancelo segundos con segundos y me queda que el calor por convección es 55,1 kilocalorías por hora. Bien, con este valor, aparte de todos los datos que ya tenía, yo ya tengo entonces también el calor por convección. Me queda ya el calor por radiación. Ese calor por radiación, entonces lo encuentro utilizando nuestra ecuación de Stefan-Boltzmann y donde TP, recordemos que era la temperatura de la persona y TA es la temperatura del aire, que es la misma temperatura que está en la habitación. Y recordemos que esas temperaturas sí o sí deben estar elevadas, deben estar en Kelvin. Y vean que cada una de ellas está elevada a la 4. No es que es TP menos TA elevado a la 4, no, es TP a la 4 menos TA a la 4. Y recuerden que se eleva tanto el valor como la unidad. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos entonces la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad, el área y las temperaturas. Esas temperaturas, TP es 310,15 a la 4 y TA es 301,15 a la 4. Y las dos en Kelvin, por supuesto, y lo que les dije, la unidad también se eleva a la 4. Cancelo metro cuadrado con metro cuadrado, Kelvin a la 4 con Kelvin a la 4 y obtengo que este calor por radiación es 56,5 watts. Recordemos que watts es lo mismo que decir joule por segundo, ¿sí? Que si bien son unidades de flujo de calor, yo acá estoy haciendo en kilocalorías por hora, ¿sí? Y lo que me pide es por hora. Entonces, primero los segundos no me sirven y los joules tampoco, porque yo lo estoy haciendo en kilocalorías. Entonces, yo no puedo sumar kilocalorías por hora con joules por segundo. Entonces, lo que hago es la conversión de este valor, el 56,5 joules sobre segundo, a kilocalorías por hora. Entonces, digo que una kilocaloría equivale a 4,186 joules. Joule con Joule lo cancelo y ya lo tengo en calorías sobre segundo. Ahora lo quiero en kilocaloría. Entonces digo que una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Cancelo caloría con caloría y me queda ya en kilocaloría por segundo. Me falta convertirlo a kilocaloría por hora. Entonces digo que una hora equivale a 3600 segundos y cancelo segundos con segundos y ya tengo que el calor por radiación es 48,6 kilocalorías por hora. Entonces ahora yo ya tengo el calor QM, QC, QP y ahora ya tengo QR. Por lo tanto, ya solamente me queda hallar el calor que se produce por hora en la superficie del cuerpo.
Despejo ese calor, que es QS, y encuentro que QS es igual al QM, que era el calor del metabolismo o el calor que producía la persona, menos el calor por convección, menos el calor de radiación, menos QP, que era del agua en los pulmones. Encontrando que QS es igual a 87,3 kilocalorías por hora. Fíjense lo importante acá de haber tenido todas las unidades bien, porque, o sea, bien me refiero a que no podía tener joule sobre segundo o joule sobre hora, porque estaba haciendo una resta acá, en este caso. Entonces, todas mis unidades deben ser iguales para que tenga coherencia mi ejercicio y no cometa errores. El ejercicio B me dice qué cantidad de sudor evaporará por hora la persona. Entonces, yo ya sé que ese calor que produce es 87,3 kilocalorías por hora. Y me dice que el calor de vaporización es 580 kilocalorías por kilogramo. Yo sé que para calcular ese calor latente tengo esta ecuación, ¿sí? Ese flujo de calor latente sería esta M con punto, que sería la masa por unidad de tiempo, pues como me está diciendo por hora, sería masa por unidad de tiempo, por el calor de vaporización. Entonces recuerden que este M es delta M por delta T, masa por unidad de tiempo, y es lo que me están preguntando. Y entonces yo lo que hago es despejar de acá M del sudor o M, la cantidad de sudor que evaporará por hora es igual a QS, que ya lo tengo, sobre el calor de vaporización. Reemplazando, tengo que esto es 87,3 kilocalorías por hora sobre el calor de vaporización, que es 580 kilocalorías por kilogramo, llegando a que esto es igual a 0,15 kilogramos por hora. Con esto hemos llegado al final de la guía de calor. Es una guía un poco larga, pero por favor tómense el trabajo de realizar los cálculos, de tener en cuenta cuáles son las ecuaciones que utilizamos. Si ustedes son ordenados, si tienen constancia con los ejercicios, van a ver que van a poder hacerlo. No se confundan con las unidades, no se confundan si les hablan de calor o si les hablan de flujo de calor. Recuerden que si les hablan solo de calor, son unidades de energía, sea joule, sea caloría. Si les hablan de flujo o de tasa o de velocidad de calor, les están hablando de ese calor por unidad de tiempo y que generalmente las unidades son watts y que esos watts son joules sobre segundo. Entonces, siempre ver qué información me está dando el ejercicio y qué información me está pidiendo. Bueno, espero que les vaya bien con los ejercicios para entregar, los que los quieran entregar. Y bueno, muchísima suerte con la guía. Ante cualquier duda, ya saben que pueden consultar en cualquier momento.